En el vacío hay naves que no están hechas de metal. Son cultivadas, nacen y están hambrientas. Estando dentro de una de ellas, un operativo del Mechanicus envió una transmisión antes de que sus sistemas fallaran. Lo que encontró no era una embarcación, era una pesadilla viviente. Kilómetros de carne y hueso creados para consumir mundos enteros. Esto es lo que vio antes de que la señal se extinguiera. En el vacío hay cosas que no deben ser nombradas, y yo vi nacer a una de ellas. Yo era el mago Secundus Helon Vex del Adeptus Mechanicus, asignado a la estación de observación Gamma Terteus, en el borde de la Cicatrix Maledictum, donde las mismas estrellas parecían sangrar luz hacia la oscuridad. Mi función era simple: registrar, catalogar, medir. Existía para convertir el misterio en datos, para reducir el universo incomprensible a flujos de código binárico que pudieran almacenarse, analizarse y archivarse en los infinitos registros de Marte. Durante 11 años cumplí esta tarea sin desviaciones, observando fenómenos estelares distantes con ojos aumentados que nunca parpadeaban, registrando anomalías gravitacionales que ondulaban a través del espacio como escalofrío sobre la carne. Creía que era imposible sorprenderme. Creía que el universo contenía patrones que yo podía aprender a predecir. Estaba tan equivocado que el error aún resuena en las partes orgánicas restantes de mi cerebro, susurrando verdades que desearía poder eliminar. El nacimiento ocurrió sin previo aviso, aunque un análisis tardío mostró que habíamos observado signos precursores durante meses sin reconocerlos. Hubo distorsiones en el espacio local, lecturas que sugerían un desplazamiento gravitacional masivo en regiones que habíamos clasificado como vacío estéril. Los patrones de radiación de fondo cambiaban de tal manera que nuestros algoritmos los marcaban como anómalos, pero no amenazantes. Grabamos todo, como exigía el protocolo, alimentando con datos a los bancos de cogitadores que zumbaban con las observaciones acumuladas de décadas. Nada de esto nos preparó para lo que apareció. El propio vacío pareció abrirse, no con violencia, sino con una aterradora lentitud orgánica, como piel separándose alrededor de una herida que se había enconado bajo la superficie. Lo que pasó a través de la ruptura no era una nave en el sentido convencional. Era un ser vivo, enorme, más allá de la comprensión inmediata. Su superficie se retorcía en un movimiento que no parecía seguir ningún principio mecánico. El casco, si es que esa palabra es aplicable, pulsaba en ritmos que recordaban a la respiración, la digestión, la circulación. Observé a través de todos los conjuntos de escaneo disponibles para mí cómo esa cosa se orientaba en el espacio con movimientos que eran inconfundiblemente decididos, inconfundiblemente vivos. El primer pensamiento coherente que pude formar fue que habíamos sido testigos del nacimiento de un depredador. Mi estación estaba equipada con tecnologías de observación capaces de analizar la composición de estrellas desde una distancia de 1000 años luz, capaces de rastrear asteroides individuales a través de campos de escombros que abarcaban sistemas estelares enteros, capaces de detectar la firma térmica de un solo cuerpo humano contra el frío del cosmos desde distancias en las que los planetas parecen motas de polvo. Dirigí todo esto hacia la criatura recién nacida. Los datos que regresaron eran peores que incomprensibles. Eran contradictorios y violaban los principios básicos de la física y la biología simultáneamente. El objeto tenía una longitud aproximada de 43 kilómetros, aunque sus dimensiones exactas parecían fluctuar mientras observaba. Las lecturas de su masa sugerían una densidad que debería haber creado pozos gravitacionales capaces de atrapar los escombros cercanos. Y, sin embargo, los objetos pasaban junto a él sin desviarse. El escaneo de la temperatura de la superficie devolvía valores desde cercanos al cero absoluto hasta temperaturas que deberían haber vaporizado la materia orgánica, a veces desde la misma sección del casco con una diferencia de segundos.
La bestia estaba cubierta de protuberancias que no se parecían a nada en mi extensa base de datos de xenoformas y clasificaciones de naves. Algunas parecían torres de hueso calcificado, otras bosques de espinas quitinosas, otras enormes órganos sensoriales girando lentamente en el espacio, como si probaran el propio vacío. Activé cada augur de largo alcance, cada conjunto de sensores pasivos, cada unidad de equipo de observación de la que disponía la estación. Los flujos de datos se convirtieron en un diluvio. Los procesé todos. Mi mente aumentada clasificaba terabytes de información con eficiencia mecánica, incluso cuando las partes orgánicas de mi conciencia retrocedían ante lo que revelaban esos patrones. No era una nave construida. Había sido cultivada. Cada curva, espina y cavidad seguía los principios del desarrollo biológico, no de la ingeniería. Vi algo parecido a sistemas circulatorios visibles bajo secciones translúcidas del casco. Enormes tubos, pulsando con contracciones rítmicas, empujaban fluidos que brillaban con bioluminiscencia. Vi estructuras que recordaban a órganos, dispuestas en patrones cuya funcionalidad ni siquiera podía suponer. Vi lo que inconfundiblemente recordaba a tejido nervioso, extendiéndose por la superficie interior del casco en patrones dendríticos, creando redes que pulsaban con actividad eléctrica visible incluso a través de las capas externas de la criatura. No se movía por el simple impulso de una nave con propulsores, sino gracias a contracciones musculares que recorrían toda su longitud, empujándola a través del espacio con movimientos que parecían negar la ausencia de un medio del cual impulsarse. Observé cómo se desplegaban apéndices del cuerpo principal, cada uno de cientos de metros de longitud. Cada uno se curvaba y tanteaba el vacío alrededor, como una criatura recién nacida estudiando los límites de su propio cuerpo. Algunos de estos apéndices terminaban en estructuras similares a armas, conjuntos de cañones biológicos, sacos de ácido y tubos de lanzamiento que se contraían y expandían, como ensayando los movimientos que pronto tendrían que realizar en serio. Otros terminaban en órganos prensiles, garras masivas, tentáculos y brazos salpicados de ventosas que se abrían y cerraban con precisión rítmica. Con un horror creciente, me di cuenta de que estaba observando cómo la bestia realizaba un autodiagnóstico, que poseía la conciencia suficiente para verificar sus propias capacidades. Los sistemas decogitadores de la estación comenzaron a notar perturbaciones psíquicas. Estábamos equipados con sensores de disformidad básicos, dispositivos primitivos en comparación con lo que despliega la Inquisición, pero suficientes para detectar actividad mayor en el Empíreo. Las lecturas se dispararon en el momento en que las dirigí hacia la bionave. No eran las firmas caóticas y burbujeantes asociadas con tormentas de disformidad o manifestaciones demoníacas, sino algo diferente, algo enfocado, decidido y absolutamente extraño. Las emanaciones psíquicas llegaban en pulsos, regulares como un latido. Cada uno de ellos llevaba lo que mis sistemas interpretaban como protocolos de comando. Miraba cómo los datos se desplazaban en mi pantalla y sentía cómo mis instintos humanos restantes gritaban advertencias que mis componentes mecánicos no podían procesar. Esta cosa no estaba simplemente viva. Era inteligente. No de una manera que yo pudiera relacionar conmigo mismo. No poseía pensamientos, emociones o deseos en el entendimiento de los seres orgánicos, pero era inteligente de la manera en que es inteligente un mecanismo perfecto, cumpliendo funciones con absoluta eficiencia, porque fue creado solo para eso. Transmití mis conclusiones iniciales a Marte, un paquete de datos comprimido que viajaría durante meses y sería analizado durante más meses por los tecnosacerdotes, quienes podrían considerar o no mis observaciones dignas de investigación. El protocolo lo exigía. El protocolo también exigía que continuara la observación hasta que el sujeto saliera del radio de los escáneres o llegaran nuevas órdenes.
Me preparé para observar, ajustando los sistemas de mi estación para una vigilancia prolongada, redirigiendo la energía de los sistemas de soporte vital, que apenas necesitaba, a los conjuntos de aumento y dispositivos de grabación. Me dije a mí mismo que esta era una oportunidad única para el conocimiento, que comprender esta xenoforma podría proporcionar información valiosa para la gran obra del Omnisía. Aún no entendía que estaba observando algo que existe más allá de los límites del conocimiento, tal como lo entendía el Mechanicus. Algo que violaba el principio básico de que el entendimiento conduce al dominio. La bionave comenzó a alimentarse. Pequeños objetos flotaban en el vacío a su alrededor. Escombros de un antiguo cataclismo o, tal vez, simplemente polvo y hielo acumulándose en el espacio interestelar. Vi cómo se extendían los apéndices, cómo peinaban el vacío, recogiendo estos fragmentos con movimientos que recordaban de manera nauseabunda a una mano humana recogiendo comida. El material recolectado era arrastrado hacia orificios en el casco que se expandían como bocas, enormes esfínteres de tejido muscular que se abrían lo suficiente como para tragar bloques residenciales enteros. Aumenté la imagen, enfocando mis conjuntos ópticos más potentes en estas aperturas de alimentación, y por primera vez vi el interior. Los pasajes detrás de los orificios brillaban por la humedad. Sus paredes estaban recubiertas con algo parecido a cilios o cerdas sensoriales que se ondulaban en patrones, sugiriendo que probaban lo que entraba. Los escombros eran arrastrados más profundo en la nave, movidos por contracciones peristálticas visibles a través de los tejidos translúcidos. Rastreé el avance del material a través del cuerpo de la bionave, utilizando imágenes térmicas y detectores de masa. Viajaba a través de una red de pasajes que se ramificaban y reconectaban, siguiendo esquemas que recordaban a sistemas digestivos, avanzando con cada contracción más profundo hacia el núcleo. Al final, caía en lo que solo podía clasificar como un estómago. Una cámara, quizás de 2 kilómetros de diámetro, donde mis sensores registraban un aumento repentino de temperatura y actividad química. Los escombros se disolvían, se descomponían a nivel molecular por ácidos y enzimas de tal potencia que mis sistemas analíticos marcaban algunos de ellos como teóricamente imposibles bajo los procesos químicos conocidos. Lo que quedaba después de la digestión no eran desechos, sino materia prima, una sustancia orgánica rica en carbono y microelementos que era bombeada a través de otros pasajes hacia destinos por todo el cuerpo de la nave. Observé cómo este ciclo de alimentación se repetía docenas de veces durante las siguientes horas. La bionave no solo consumía basura, la incorporaba a sí misma, utilizando la materia descompuesta para el crecimiento. Podía medir los cambios, expansiones pequeñas pero notables de secciones enteras, nuevas protuberancias comenzando a brotar del cuerpo principal. Las estructuras existentes se volvían más densas y complejas. Esta bestia no tenía un metabolismo en el sentido tradicional. Ella misma era el metabolismo. Toda su existencia estaba orientada al consumo y al procesamiento de materia en una cantidad aún mayor de sí misma. Cada sistema que podía identificar servía a este único propósito. La red circulatoria distribuía nutrientes, la red neuronal coordinaba los procesos de caza y alimentación. Los impulsos psíquicos que detectaba eran señales de comando, dirigiendo las acciones de innumerables subsistemas con una precisión en comparación con la cual las operaciones de las naves de vacío imperiales parecían juegos de niños. 3 días después de su nacimiento, la bionave comenzó a moverse con un propósito claro. Sus primeros movimientos fueron exploratorios, inseguros. Ahora se orientó hacia un vector concreto y comenzó a acelerar mediante pulsaciones musculares cuya frecuencia y potencia aumentaban constantemente. Calculé su trayectoria y sentí cómo algo frío se asentaba en mi caja torácica.
allí donde una vez latieron corazones orgánicos. Se dirigía hacia el espacio habitado, hacia el sistema Tigris. Un cúmulo de mundos mineros e instalaciones orbitales que sostenían una población de aproximadamente 4.000 millones de ciudadanos imperiales. La distancia era enorme, pero al ritmo actual de aceleración, la avionave llegaría en cuestión de meses estándar. Envié otro paquete de datos a Marte. Este estaba marcado con códigos de prioridad urgente. Sabía que no importaba. La avionave llegaría a Tigris mucho antes de que pudiera llegar cualquier respuesta, por no hablar de una flota de ayuda. Debería haber mantenido la distancia, continuar la observación pasiva desde la seguridad de mi estación. En lugar de eso, tomé una decisión que definió el resto de mi existencia. Activé el pequeño conjunto de drones de reconocimiento de la estación. Paquetes de sensores sofisticados con maniobrabilidad limitada, diseñados para operar a corta distancia. Los programé para acercarse a la avionave, para intentar un mapeo externo de su estructura y, si era posible, buscar puntos de entrada donde se pudieran desplegar sensores para observar las condiciones internas. Me dije a mí mismo que esto servía a la búsqueda del conocimiento. A decir verdad, me impulsaba algo que mi naturaleza aumentada no había podido suprimir por completo. Una curiosidad que rayaba en la obsesión. Necesitaba entender qué era esto, cómo funcionaba, qué propósito impulsaba su existencia. Los drones despegaron en formación dispersa, acercándose a la avionave desde múltiples vectores para no presentar un único objetivo si resultaba ser hostil. Mi precaución estaba justificada, pero en última instancia fue insuficiente. La avionave los detectó cuando aún estaban a miles de kilómetros. Vi cómo se disparaba su firma psíquica. Vi cómo los impulsos de comando irradiaban a través de su estructura, en patrones que repentinamente hicieron que esa bestia pareciera no tanto un organismo único, sino una colonia de miles de millones actuando en perfecta concordia. Sistemas de defensa que aún no había identificado se activaron con una velocidad aterradora. Apéndices que estaban plegados a lo largo del casco se dispararon bruscamente hacia afuera, rastreando a los drones con una precisión que sugería la presencia de complejos sistemas de puntería. Algunos de estos apéndices disparaban proyectiles, misiles orgánicos que aceleraban mediante propulsión química, dejando tras de sí estelas de vapor que se congelaban instantáneamente en el vacío. Otros descargaban lo que mis sensores identificaron como pulsos electromagnéticos dirigidos, rayos de energía que ionizaban el gas enrarecido a su alrededor en estelas visibles. Perdí 4 drones en la primera salva. Simplemente desaparecieron de mi red de sensores, ya sea vaporizados o inutilizados sin posibilidad de recuperación. Los 6 restantes emprendieron maniobras evasivas, siguiendo patrones aleatorizados que deberían haber dificultado el apuntado. No importó. Las armas de la avionave los rastreaban con precisión no humana, ajustándose a cada sacudida y esquiva, con un tiempo de reacción que sugería una conciencia precognitiva. Otros 2 drones murieron. Comencé a transmitir comandos de cancelación, intentando abortar el acercamiento y retirar a los supervivientes. La avionave tenía otras intenciones. Cuando un dron realizaba un giro brusco alejándose del cuerpo principal, pasó cerca de un apéndice que parecía inactivo. El apéndice se movió con una velocidad asombrosa, desplegándose en una jaula de dedos quitinosos que se cerró de golpe alrededor del dron. Observé impotente cómo el dispositivo capturado era arrastrado hacia el casco, hacia un orificio que bostezó ampliamente para recibirlo. La señal del dron no se interrumpió. En cambio, continuó la transmisión, enviando un flujo de datos incluso cuando era arrastrado al interior de la avionave. Recibía imágenes del pasaje, paredes que pulsaban con movimiento rítmico y brillaban por secreciones que comenzaron a corroer la carcasa protectora del dron. Inmediatamente recibí un análisis químico
que mostraba compuestos diseñados para descomponer metales y cerámicas tan eficazmente como la materia orgánica. Recibía datos térmicos que mostraban picos de temperatura a medida que el dron era arrastrado más profundo, sometido a una presión aplastante y a la exposición de entornos corrosivos que destruían sus sistemas momento a momento. La última transmisión estaba distorsionada, la mitad de los datos corrompidos por lo que podría haber sido daño por ácido, interferencia electromagnética o algo completamente diferente. Luego, silencio. Logré retirar los 3 drones restantes. Regresaron a la estación, dañados pero intactos. Sus cascos estaban cubiertos de cicatrices por impactos cercanos y los conjuntos de sensores parcialmente cegados por pulsos electromagnéticos. Recuperé todos los datos que pude de su breve acercamiento. Fue suficiente para construir mapas preliminares de la estructura externa de la bionave, identificar varios sistemas principales y comenzar a clasificarlos por su presunta función. Catalogué conjuntos de armas, apéndices de propulsión, órganos sensoriales, aperturas de alimentación y lo que parecían bahías de lanzamiento para organismos más pequeños. Noté capas visibles allí donde el casco había sido dañado por impactos de micrometeoritos, revelando estructuras internas que sugerían que toda la nave estaba duplicada a nivel celular, capaz de redirigir funciones evitando las secciones dañadas sin pérdida visible de eficiencia. Lo más importante, tenía datos del interior. Pasé días analizando las transmisiones del dron capturado, extrayendo cada fragmento de información antes de que las distorsiones la hicieran ilegible. Los pasajes internos no seguían ninguna dimensión estandarizada. Se ramificaban y fusionaban orgánicamente. Sus diámetros variaban desde apenas lo suficiente para dejar pasar al dron hasta enormes cámaras que podrían haber albergado cruceros imperiales. Las paredes no estaban construidas de ningún material que pudiera identificar. Parecían tejido vivo, estructuras celulares dispuestas en capas que servían a múltiples propósitos simultáneamente. Soporte estructural, entrada sensorial, función circulatoria, transmisión neuronal. Encontré evidencia de células especializadas que generaban bioluminiscencia, proporcionando luz en rangos de onda adecuados para ojos extraños. Encontré lo que parecían componentes de un sistema inmunológico, organismos móviles patrullando los pasajes, consumiendo materia extraña y reparando daños. Encontré estructuras que solo podían describirse como órganos, aunque su propósito seguía siendo misterioso. La bionave continuaba su camino hacia Tigris. Seguí observando, registrando cada detalle de su movimiento y crecimiento. Ahora se alimentaba constantemente, extendiendo apéndices para atrapar cualquier materia que estuviera dentro de su alcance. Fragmentos de hielo, escombros de roca, incluso átomos de hidrógeno errantes eran recolectados y consumidos. Calculé que aumentaba su masa aproximadamente un 0,3% por día estándar. Un crecimiento constante que se traduciría en un aumento significativo de tamaño durante los meses de tránsito. Más inquietante era la evidencia de que no solo se estaba haciendo más grande, se estaba volviendo más compleja. Nuevas estructuras brotaban del casco y se desarrollaban siguiendo esquemas que yo no podía predecir. Algunas se convertían en armas adicionales, otras en lo que parecían conjuntos de sensores u órganos de comunicación. Otras tomaban formas que no podía clasificar. Máquinas biológicas sobre cuyo propósito solo podía especular. 17 días después de su nacimiento, la bionave liberó a su primera progenie. Detecté el evento por las manchas térmicas en la superficie del casco. Las secciones comenzaron repentinamente a irradiar un calor intenso, como si algo en el interior se preparara para emerger. Enormes áreas del casco empezaron a abultarse hacia afuera, hinchándose como ampollas en piel quemada. La firma psíquica se intensificó. Los impulsos de comando latieron a través de la estructura en rápida sucesión. Miré a través de cada sensor, mientras las ampollas estallaban y las criaturas salían al exterior. Eran más pequeñas que la nave principal,
variando desde el tamaño de naves de asalto hasta cruceros ligeros. Pero compartían la misma naturaleza fundamental. Naves vivas, cada una un organismo autosuficiente, cada una equipada con sus propias armas, sistemas de propulsión y órganos sensoriales. Flotaban libres de las ampollas de parto y se suspendían en el espacio alrededor de la avionave principal, como un séquito alrededor de una reina. Sus movimientos estaban sincronizados de tal manera que sugerían una coordinación psíquica más que decisiones individuales. Conté 47 naves progenie en la primera liberación. Se organizaron en una formación que habría honrado a una flota imperial, manteniendo distancias y orientaciones precisas que optimizaban la cobertura de los sensores y los ángulos de tiro. La avionave continuó su curso sin desviarse, pero ahora no estaba sola. La acompañaba una escolta de naves vivas, moviéndose en perfecto concierto con su progenitora, extensiones de su voluntad que habían obtenido movilidad independiente. Observé esta flota durante horas, mapeando cada nave, notando variaciones en su diseño. No había dos idénticas, cada una estaba especializada para funciones concretas. Algunas claramente construidas para la velocidad y el reconocimiento, otras pesadamente armadas para el combate, otras equipadas con apéndices que sugerían capacidades de abordaje o captura. Las implicaciones eran abrumadoras. No era simplemente una nave. Era una colmena móvil, capaz de crear su propia flota de apoyo a partir de su propia biomasa. Cada mundo que consumiera proporcionaría recursos para el nacimiento de nuevas naves. Cada batalla le permitiría adaptarse, incorporando rasgos efectivos en las nuevas progenies. Era una fuerza militar que podía crecer exponencialmente, limitada solo por la disponibilidad de materia para consumir. Transmití estas observaciones a Marte, sabiendo que llegarían demasiado tarde para ayudar a Tigris, pero esperando que pudieran salvar otros mundos. Incluí especificaciones detalladas de las capacidades de la avionave, evaluaciones tácticas de sus armas y defensas, análisis estratégico de cómo se le podría contrarrestar. Recomendé la movilización inmediata de varios grupos de batalla, sugerí distancias de enfrentamiento y tipos de armas que podrían resultar efectivos. Tracé protocolos de evacuación para los mundos en el camino de la criatura. Luego, hice lo que violaba cada protocolo del Adeptus Mechanicus. Empaqué mi equipo más importante en el único módulo de aterrizaje de la estación y me preparé para seguir a la avionave. Las justificaciones racionales llegaron fácilmente. Continuar la observación desde corta distancia proporcionaría datos que podrían salvar innumerables vidas. Mi estación estaba automatizada y continuaría el monitoreo pasivo, me quedará yo o no. El módulo de aterrizaje estaba equipado con complejos sistemas de sigilo que podrían permitirme acercarme sin ser detectado allí donde los drones habían fallado. Todo esto era cierto, y todo esto era secundario respecto a la verdadera razón. Necesitaba saber. La avionave representaba algo sin precedentes en mi experiencia, una forma de vida que operaba bajo principios con los que nunca me había encontrado. Ofendía mi comprensión de cómo funciona el universo. Sugerían posibilidades que hacían que mis componentes aumentados parecieran toscos y primitivos. Había dedicado mi existencia al conocimiento, y aquí estaba el conocimiento, caminando sobre patas de quitina y volando a través del cosmos sobre alas de músculo vivo. El módulo estaba diseñado para operar a distancias cortas, equipado con suministros suficientes para quizás 3 meses estándar de operación antes de que los sistemas críticos comenzaran a fallar. Lo modifiqué significativamente antes de la partida, canibalizando equipo de la estación para extender su vida útil y mejorar las capacidades sensoriales. Instalé bancos de cogitadores adicionales para procesar los datos que pretendía recopilar. Modernicé el conjunto de comunicaciones con transmisores de largo alcance, capaces de perforar con mensajes incluso a través de fuertes interferencias. Reforcé el casco con revestimiento ablativo, retirado de contenedores de carga,
Convertí la pequeña nave en un puesto de observación móvil, estrecho e incómodo, pero capaz de mantener la vigilancia durante periodos prolongados. El viaje para alcanzar a la bioflota tomó 11 días de dura aceleración, que llevó los motores del módulo más allá de sus límites operativos recomendados. Pasé ese tiempo analizando cada fragmento de datos recopilados, construyendo modelos predictivos del comportamiento de la bionave, planificando estrategias de observación que pudieran dar el máximo de información con el mínimo riesgo de detección. Dormía en ciclos cortos. Mi fisiología aumentada requería menos descanso que la de los humanos básicos, y mi mente estaba demasiado ocupada con preguntas para permitir periodos más largos de inconsciencia. Comía pasta de proteína reconstituida sin sentir el sabor. Mi atención estaba completamente centrada en las pantallas de los sensores, mostrando la distancia decreciente hacia mi objetivo. Cuando finalmente igualé el curso con la bioflota, mantuve una distancia de aproximadamente 20.000 kilómetros. Lo suficientemente lejos, esperaba, para evitar la detección inmediata, pero lo suficientemente cerca para una observación detallada. Los sistemas de sigilo del módulo funcionaban de manera óptima, enmascarando mi firma térmica y minimizando las emisiones electromagnéticas. Flotaba en su estela, como un carroñero siguiendo a los depredadores, observando, grabando, tratando de entender. La bionave continuó engendrando descendencia durante mi persecución. La flota ahora contaba con más de 200 naves, dispuestas en patrones que sugerían una compleja doctrina táctica. Se movían a través del espacio en una formación que recordaba más a un organismo depredador acechando a su presa. Sensores desplegados, armas listas, cada elemento posicionado para apoyar a los otros. Las emanaciones psíquicas se intensificaron a niveles que creaban interferencias en mi equipo. Mis augures de disformidad registraban una actividad casi constante, pulsos y ondas, y complejas modulaciones que llevaban información que yo no podía decodificar. Entendí que estaba detectando la red de comunicaciones de la bioflota, observando cómo las señales psíquicas pasaban entre las naves con claridad perfecta a pesar de las enormes distancias. Era una coordinación más allá de todo lo que podrían lograr las fuerzas imperiales. Sin retrasos en las transmisiones, sin órdenes distorsionadas, sin malentendidos o fallos en la cadena de mando. Cada nave recibía instrucciones simultáneamente y las ejecutaba con precisión mecánica. La flota funcionaba como una única inteligencia distribuida. Cada nave, una neurona en un vasto cerebro que abarcaba miles de kilómetros cúbicos de espacio. Enfoqué mis sensores en naves individuales, estudiando su estructura en detalle. Las más pequeñas tenían quizás 30 metros de longitud, organismos lisos creados, al parecer, exclusivamente para la velocidad. Sus cuerpos eran aerodinámicos y estaban equipados con potentes órganos de propulsión capaces de generar una aceleración impresionante. Observé cómo realizaban barridos de reconocimiento, yendo muy por delante de la flota principal y luego regresando para informar de los hallazgos a través de impulsos psíquicos. Las naves de tamaño mediano eran más diversas, unas equipadas con armas evidentes, otras con apéndices adecuados para la captura o el abordaje. Otras estaban cubiertas de órganos sensoriales, sugiriendo funciones de reconocimiento especializadas. Las naves progenie más grandes rivalizaban en tamaño con las fragatas imperiales, criaturas masivas, erizadas de cañones biológicos y protegidas por cascos lo suficientemente gruesos como para soportar un daño considerable. La propia bionave continuaba creciendo. Llevé mediciones meticulosas de sus dimensiones y calculé que había aumentado su longitud en casi 4 kilómetros desde mis primeras observaciones. Nuevas estructuras aparecían regularmente, brotando del casco y desarrollándose en sistemas maduros en cuestión de días. Observé cómo los conjuntos de armas crecían de pequeños nódulos a instalaciones masivas, capaces de lanzar proyectiles del tamaño de una lancha de desembarco. Observé cómo los órganos sensoriales evolucionaban de simples manchas fotosensibles
a complejos conjuntos que probablemente podrían detectar el latido del corazón de un hombre a 100 kilómetros. La velocidad de desarrollo era imposible para cualquier estándar conocido por mí, sugiriendo procesos metabólicos que operaban con una eficiencia que violaba las leyes de la termodinámica. 63 días después de partir de mi estación, la bioflota alcanzó el sistema exterior de Tigris. El primer enfrentamiento fue breve y completamente unilateral. Una flotilla de patrulla de la Armada Imperial, 3 fragatas clase Sword, que realizaban un barrido de rutina del borde del sistema, detectaron a la bioflota en los augures de largo alcance y se movieron para investigar. Protocolo estándar para contacto con naves desconocidas. Llamada. Identificación. Preparación para posibles acciones hostiles. Escuché sus transmisiones. Oí la confianza en su tráfico de Vox mientras se acercaban a lo que consideraban simplemente naves con una configuración inusual. Esa confianza duró hasta que establecieron contacto visual. Escuché cómo el shock en sus voces cambiaba a alarma y luego a terror, cuando las armas de la bioflota abrieron fuego. La bionave no entró en combate directamente. Se mantuvo atrás mientras sus naves progenie se lanzaban hacia adelante en un ataque coordinado, demostrando una sofisticación táctica igual a todo lo que existe en la doctrina imperial. Los pequeños organismos de ataque rápido fueron primero, enjambrando alrededor de las fragatas desde múltiples ángulos, obligándolas a dispersar fuego de barrera. Luego se acercaron las naves medianas, lanzando proyectiles que identifiqué como munición viva. Organismos diseñados para sobrevivir en el vacío e impactar con fuerza explosiva. Las naves imperiales lucharon bien. Sus baterías de armas rastreaban objetivos con eficiencia practicada. Sus escudos de vacío destellaban, absorbiendo los impactos. No fue suficiente. La bioflota se adaptaba a sus tácticas en tiempo real. Las naves corregían sus vectores de aproximación para explotar brechas en la cobertura defensiva. Las armas se reorientaban para enfocar el fuego en las naves, cuyos escudos mostraban signos de debilidad. La primera fragata murió 17 minutos después del inicio del combate. Sus escudos de vacío colapsaron bajo fuego concentrado, y el casco debajo fue abierto por proyectiles que perforaban a través del blindaje como insectos a través de madera podrida. Vi cómo la atmósfera escapaba de docenas de brechas. Vi cómo explosiones secundarias recorrían su longitud cuando se rompían los conductos de plasma y detonaban las municiones. Quedó a la deriva, muerta en el espacio, una tumba para las 1000 almas que componían su tripulación. La segunda fragata aguantó 9 minutos más, logrando destruir varias bionaves pequeñas antes de ser también aplastada. La tercera intentó salir del combate. Su capitán, reconociendo la imposibilidad de la victoria, buscaba retirarse y advertir al sistema interior. La bioflota no lo permitió. Los organismos de ataque rápido la persiguieron, alcanzando a la nave en fuga a pesar de su máxima aceleración, aferrándose a su casco y comenzando a abrirse paso a través del blindaje, con apéndices que combinaban bordes cortantes con secreciones ácidas. Grababa todo, capturando imágenes detalladas de las bioarmas en acción, analizando sus capacidades y limitaciones. Noté que los proyectiles vivos mostraban signos de sistemas de guía, corrigiendo su curso en vuelo para rastrear objetivos en movimiento. Noté que las secreciones ácidas no eran uniformes. Diferentes organismos usaban diferentes composiciones químicas, aparentemente optimizadas para diferentes tipos de blindaje. Documenté los patrones tácticos de la bioflota, notando cómo las naves cubrían las aproximaciones de las otras y concentraban el fuego para maximizar el daño. Observaba el producto del perfeccionamiento evolutivo aplicado a la guerra. Depredadores afilados por innumerables batallas por toda la galaxia, hasta convertirse en máquinas perfectas para matar. La muerte de la tercera fragata fue larga y horrible. Los bioorganismos adheridos a su casco no solo perforaron el blindaje, se abrieron paso a mordiscos,
creando pasajes a través de los cuales podían penetrar otros organismos. Recibía transmisiones de Vox fragmentadas de la nave, gritos, oraciones y súplicas desesperadas de ayuda que nunca llegaría. Luego las transmisiones se cortaron cuando los bioorganismos, presumiblemente, alcanzaron los compartimentos de la tripulación. La fragata flotó en silencio durante 1 hora más, antes de comenzar a mostrar signos de absorción interna. Miré cómo su casco se hundía lentamente hacia adentro, mientras todo en el interior se disolvía y procesaba. Miré cómo los bioorganismos aparecían, hinchados por los nutrientes consumidos, y regresaban a la avionave principal para reintegrarse en su masa. El enfrentamiento duró menos de 3 horas. 3 naves de guerra imperiales y aproximadamente 3.000 miembros de personal entrenado fueron destruidos sin infligir daño significativo a la bioflota. Calculé que la avionave, de hecho, había ganado masa de esta escaramuza. Los nutrientes absorbidos de las fragatas destruidas compensaban con creces cualquier biomasa gastada en la creación de los organismos de ataque. Esta bestia no solo ganaba batallas, se hacía más fuerte con ellas, convirtiendo las naves enemigas en comida que alimentaba una mayor expansión. Cada victoria la hacía más peligrosa. Cada derrota infligida sobre ella solo reponía sus filas. La bioflota continuó el movimiento hacia el sistema Tigris sin pausas. La firma psíquica se intensificó de tal manera que sugería anticipación, o tal vez hambre. Con una certeza nauseabunda, me di cuenta de que podía sentir los miles de millones de vidas por delante. Podía sentir la biomasa esperando ser consumida. Las naves progenies se dispersaron en una formación más amplia, optimizando la cobertura de sensores mientras se precipitaban hacia los mundos habitados. La seguí en modo de máximo sigilo. Mis sistemas estaban minimizados hasta tal punto que operaba solo con energía de emergencia, esperando que mi mínima firma se perdiera en la radiación de fondo del espacio. Tigris Primus era un mundo minero. Su superficie estaba marcada por canteras abiertas y cubierta de plantas de procesamiento que refinaban el mineral para enviarla a los mundos forja de todo el sector. La población era de 1,7 mil millones de personas, en su mayoría trabajadores contratados y sus familias, viviendo en enormes complejos residenciales, hubs, construidos alrededor de los sitios de extracción. Defensa orbital. 4 naves de defensa del sistema clase Monitor. Diseños obsoletos con capacidades de combate en el vacío limitadas, apoyados por una red de plataformas de armas y campos minados. Sobre el papel, parecía una defensa razonable para un mundo de valor estratégico limitado. Contra lo que se acercaba, era completamente inadecuada. Las fuerzas de defensa del sistema detectaron a la bioflota cuando aún estaba a 4 días de viaje de Tigris Primus. Comenzaron a transmitir advertencias, exigiendo identificación y transmitiendo evaluaciones de amenaza a las autoridades planetarias. Escuchaba sus comunicaciones y oía la creciente desesperación a medida que llegaban informes desde el sistema exterior. Cuando los supervivientes de las naves mercantes que fueron testigos de la destrucción de la flotilla de patrulla compartieron sus testimonios, el gobernador planetario ordenó una evacuación general, pero sacar a 1,7 mil millones de personas fuera del mundo tomaría meses, incluso si cada transporte disponible trabajara continuamente. Las fuerzas de defensa se preparaban para una batalla en la que, como debían saber, no podían ganar, comprando tiempo para salvar al mayor número posible de civiles. La bioflota llegó a Tigris Primus, precedida por una ola de presión psíquica que sumió a cada psíquico en el sistema en convulsiones. Lo sentía incluso a través del pesado blindaje de mi módulo de aterrizaje, un peso presionando sobre mi conciencia, dificultando el pensamiento y provocando la activación de advertencias en los componentes aumentados diseñados para detectar fenómenos de disformidad. Las naves progenie barrieron el perímetro defensivo exterior con facilidad despreciativa,
destruyendo los campos minados mediante el simple método de absorber las detonaciones con sus cascos blindados y eliminando las plataformas de armas con fuego concentrado de cañones biológicos que lanzaban proyectiles con una fuerza comparable a las macrobaterías. Las naves Monitor aguantaron más tiempo. Sus tripulaciones lucharon con un coraje que merecía mejores probabilidades. Pero el coraje no significa nada contra un enemigo que no siente miedo y aprende de cada intercambio de golpes. Observé cómo la avionave tomaba posición en órbita alta, suspendida sobre Tigris Primus como un buitre sobre carroña. Las naves Progenie comenzaron el descenso a la superficie en oleadas organizadas, protegidas por organismos más grandes que trabaron combate con la defensa orbital restante. La invasión había comenzado. Maniobré mi módulo hacia la sombra de una plataforma de armas destruida, usando sus escombros para enmascarar mi firma, y dirigí todos los sensores que tenía hacia el planeta de abajo. Lo que presencié en los días siguientes habría roto una mente menos fortalecida por la aumentación. Las naves Progenie que alcanzaron la superficie diferían de las utilizadas en el combate en el vacío. Estas estaban especializadas para el asalto planetario. Sus cuerpos estaban equipados con apéndices adecuados para el movimiento en gravedad y atmósfera. Algunas eran cuadrúpedas, otras se movían sobre vientres ondulantes o sobre docenas de patas quitinosas. Todas iban acompañadas de organismos más pequeños, criaturas del tamaño de un humano que salían de las grandes naves en enjambres que oscurecían el cielo. Estos organismos menores estaban claramente creados para el combate cuerpo a cuerpo. Equipados con garras afiladas como navajas, colmillos y apéndices que servían como armas biológicas, se movían con una velocidad y coordinación aterradoras, respondiendo a comandos psíquicos que los dirigían hacia los centros de población con precisión infalible. Los regimientos de la Guardia Imperial, acuartelados en Tigris Primus, lucharon desesperadamente. Observé sus posiciones defensivas a través de la vigilancia orbital. Vi cómo creaban zonas de aniquilación y concentraban el fuego en los enjambres que se acercaban. Sus rifles láser eran efectivos con impactos individuales. Su armamento pesado podía destruir organismos grandes con fuego de saturación. Pero los atacantes eran demasiados y avanzaban desde demasiadas direcciones. Los bioenjambres se adaptaban a sus tácticas con una velocidad antinatural. Los organismos que sobrevivían al contacto inicial mostraban comportamientos específicamente desarrollados para contrarrestar la defensa con la que se habían encontrado. Se acercaban desde nuevos ángulos, usaban la cobertura más eficazmente, enfocaban los ataques en posiciones de armas pesadas y estructuras de mando. La bioflota aprendía de cada enfrentamiento, evolucionando sus tácticas en tiempo real para optimizar la carnicería. Ciudades enteras cayeron en cuestión de horas. Vi cómo los complejos residenciales eran inundados. Vi cómo los enjambres rompían a través de muros perforados y fluían por las calles como agua de inundación. Vi últimas líneas de defensa desesperadas que terminaban en gritos transmitidos por canales de Vox. No podía obligarme a dejar de monitorear. Los bioorganismos no solo mataban, cosechaban. Los cuerpos eran recogidos por organismos especializados, equipados con apéndices prensiles y arrastrados a puntos de recolección donde esperaban bestias más grandes. Estos organismos recolectores eran esencialmente sistemas digestivos móviles. Sus cuerpos consistían principalmente en enormes estómagos capaces de disolver materia orgánica con increíble eficiencia. Consumían a los muertos y a los moribundos indiscriminadamente, procesando los cuerpos humanos en una papilla nutritiva que era bombeada a sacos de almacenamiento para su transporte de regreso a la órbita. Observé este proceso de cosecha con detalles que perseguirán todo lo que queda de mi cordura. Los bioorganismos no desperdiciaban nada, se llevaban todo. Cuerpos, ropa, componentes orgánicos de equipos y estructuras.
Vi cómo despojaban un complejo residencial hasta dejar la roca y el metal desnudos, consumiendo cada rastro de materia biológica, incluyendo muebles de madera, tapicería de cuero, incluso las bacterias que vivían en el suelo alrededor de los cimientos. En cuestión de días, las áreas por las que pasaron parecían esterilizadas, sin vida de una manera que iba más allá de la simple ausencia de humanos. El concepto mismo de vida había sido extraído y enviado a la órbita para alimentar a la bionave que esperaba. La defensa planetaria colapsó por completo en el 6º día de la invasión. Las unidades restantes de la Guardia estaban dispersas y aisladas, cortadas de suministros y refuerzos, enfrentándose a un enemigo que parecía hacerse más fuerte a medida que ellos se debilitaban. Muchos prefirieron la muerte a la captura, detonando municiones o armas de plasma en actos finales de desafío que, al menos, privaban al enemigo de su biomasa. Otros lucharon hasta ser abrumados por olas de cuerpos quitinosos que los derribaban al suelo y los despedazaban con eficiencia metódica. Algunos lograron escapar del planeta, subiendo a los últimos transportes de evacuación y abandonando el sistema con los civiles que pudieron llevar. Estimé que la evacuación completa salvó, tal vez, al 3% de la población de Tigris Primus. El resto se convirtió en comida. La bionave descendió a órbita baja cuando la operación de cosecha alcanzó su punto máximo. Observé cómo los organismos recolectores iban y venían entre la superficie y la órbita en flujos continuos, entregando su carga a las aperturas de alimentación que se abrían ampliamente para recibirlos. La bionave consumía a Tigris Primus, no solo a su población, sino la biomasa de todo el ecosistema planetario. Los organismos descendieron a los océanos y comenzaron a procesar la vida marina. Enormes apéndices filtradores colaban plancton y peces del agua, mientras que otros cazaban criaturas grandes. Los enjambres se extendieron por los continentes, devorando cada planta, cada animal, cada organismo microscópico que encontraban. Calculé que limpiaban el planeta de aproximadamente 40 millones de toneladas métricas de biomasa por día estándar. Una velocidad de consumo que debería dejar a Tigris Primus como una roca sin vida en cuestión de meses. Durante esta masacre, mantuve mi posición oculta y continué grabando. Una parte de mí gritaba que debía hacer algo. Debía intervenir de alguna manera, a pesar de la ridícula inadecuación de mis recursos contra una fuerza tan abrumadora. Las partes racionales de mi mente reconocían la futilidad de tales acciones. Yo era un solo magos envejecido en un módulo de aterrizaje apenas armado. No podía lograr nada más que mi propia muerte, lo que no serviría a ningún propósito excepto privar al Mechanicus de los datos que estaba recopilando. Me decía a mí mismo que la información era la única arma que podía emplear, que comprender al enemigo era necesario para su derrota final. Me decía esto y seguía mirando cómo morían miles de millones y un mundo era devorado. La bionave comenzó a cambiar visiblemente a medida que se alimentaba. La velocidad de crecimiento aumentó drásticamente. Su longitud aumentaba más de 1 kilómetro al día mientras absorbía la afluencia masiva de nutrientes. Nuevas estructuras aparecían por todo el casco con asombrosa rapidez, brotando, desarrollándose y alcanzando una madurez visible en horas, no días. Observé cómo aparecían lo que parecían sistemas de órganos completamente nuevos, cámaras y pasajes, y estructuras especializadas sobre cuyo propósito solo podía adivinar. La producción de naves progenie también aumentó. Las ampollas de parto aparecían en el casco en cantidades sin precedentes, cada una gestando un nuevo organismo. La bionave convertía su festín en una flota cada vez más grande. En el 15º día tras el inicio de la invasión, descubrí algo que cambió mi comprensión de lo que estaba observando. Una sección del casco de la bionave, que monitoreaba para el análisis estructural, de repente se volvió translúcida,
No completamente transparente, pero lo suficientemente permeable como para que mis sensores pudieran penetrar las capas externas y observar lo que yacía debajo. Vi cámaras, enormes espacios dentro del cuerpo de la avionave, y dentro de estas cámaras vi cosas que hicieron que mi corazón aumentado perdiera su ritmo mecánico. Humanos. Humanos vivos, suspendidos en una especie de sacos llenos de líquido, sus cuerpos atravesados por tentáculos que pulsaban con movimiento rítmico. No estaban siendo comidos, estaban siendo preservados, mantenidos en algún tipo de estasis o hibernación. Conté cientos solo en esa sección, y mi análisis sugería que cámaras similares existían por todo el espacio interior de la avionave. Las implicaciones eran abrumadoras. Los bioorganismos no solo mataban y consumían, capturaban y almacenaban especímenes vivos. ¿Con qué propósito? No podía determinarlo. Pero el hecho de que tuvieran un objetivo más allá del consumo inmediato sugería inteligencia y planificación a una escala que no había apreciado completamente. Estas bestias no eran simples depredadores. Realizaban lo que podría describirse como una cosecha sistemática, clasificando su presa en categorías y procesando cada una según algún plan predeterminado. Los muertos se convertían en nutrientes, los vivos se convertían en algo más. Prisioneros, muestras o materia prima para algún proceso que aún no había observado. Reenfoqué mis sensores escaneando el casco de la avionave en busca de otras secciones translúcidas, otras ventanas a su interior. Encontré varias, cada una revelando diferentes tipos de cámaras. Algunas contenían lo que parecía material genético, enormes depósitos de ADN preservado suspendido en baños nutritivos. Otras contenían lo que parecían organismos embrionarios en diversas etapas de desarrollo. Nuevas progenies, gestándose siguiendo esquemas que yo no podía predecir. Otras contenían estructuras que no podía clasificar, máquinas biológicas cuyas funciones desafiaban mi entendimiento. Miraba las entrañas de un organismo más complejo que cualquier cosa en los registros imperiales. Una fábrica viva que podía consumir, procesar, almacenar y recombinar material biológico con una eficiencia en comparación con la cual los manufactorums del Mechanicus parecían primitivos. Mis observaciones fueron interrumpidas por un repentino pico en la firma psíquica de la avionave. Los impulsos, que habían sido constantes desde mi primera detección, se intensificaron en una ola que atravesó con dolor mi tejido cerebral orgánico. A pesar de todas las protecciones aumentadas, mis cogitadores registraron fluctuaciones electromagnéticas masivas. Las lecturas de energía saltaron más allá de la capacidad de mis sensores para medir con precisión. Algo estaba ocurriendo dentro de la avionave. Algún proceso se había activado, eclipsando todo lo que había observado hasta ahora. Vi cómo el casco se ondulaba por el movimiento. Vi cómo estructuras que habían estado inactivas se activaban repentinamente. Sentí cómo crecía la presión psíquica hasta que el mismo tejido del espacio pareció crujir bajo su peso. La avionave se preparaba para partir. La cosecha de Tigris Primus no había concluido. Enormes áreas del planeta permanecían sin procesar, pero, aparentemente, la avionave decidió que había reunido suficientes recursos. Las naves progenie comenzaron a regresar a la órbita en oleadas organizadas, reintegrándose con el cuerpo principal a través de aperturas que se abrieron para recibirlas. Observé cómo los organismos que realizaban operaciones en la superficie eran literalmente absorbidos de nuevo por la avionave, sus estructuras individuales disolviéndose, fusionándose con el gran todo. La flota se consolidó, contrayéndose de nuevo en una formación más compacta, apta para el viaje en el vacío. En pocas horas, el enjambre de cientos de naves independientes se redujo a quizás 50. El resto fue absorbido e integrado en la masa de la avionave. Entonces ocurrió lo que violaba todos los principios de la física que yo entendía. La avionave comenzó a brillar, no con calor o luz reflejada,
sino con una luminiscencia que parecía emanar desde el interior de su estructura celular. El brillo se intensificó, extendiéndose por todo el casco, haciendo la bestia visible a pesar de la oscuridad del espacio a su alrededor. Mis sensores registraron lecturas de una acumulación masiva de energía, sugiriendo que la bionave canalizaba poder a una escala comparable al reactor principal de un acorazado. La firma psíquica alcanzó niveles que hicieron aullar de advertencia a mis sensores de disformidad. Los impulsos se fusionaron en una presión continua que se sentía como un peso aplastando la realidad misma. El espacio se rasgó, no con la transición gradual de una traslación de disformidad estándar, sino con una brusquedad violenta que lanzó ondas de choque en todas direcciones. Apareció una grieta, una herida en el tejido de la realidad, sangrando luz de colores que no tienen nombre, y la bionave se movió hacia ella sin dudar. Con horror me di cuenta de que esta bestia podía crear sus propios pasajes de disformidad, podía abrirse paso a través de la barrera entre el espacio material y el inmaterium, mediante algún proceso biológico que ni siquiera podía empezar a comprender. No dependía de motores de disformidad, navegantes o cualquier otra tecnología necesaria para el imperio, para los viajes superlumínicos. Simplemente abrió un agujero en el espacio y entró, arrastrando tras de sí los restos de su flota. Tuve segundos para tomar una decisión que definiría mi destino. Mi módulo de aterrizaje no estaba equipado para viajes disformes. Sus sistemas no incluían un campo Geller, no tenían motor de disformidad, nada que le permitiera sobrevivir al inmaterium. Si permitía que la bionave escapara sin seguirla, perdería el contacto, desperdiciaría las semanas pasadas en observación, fallaría en mi tarea autoimpuesta de recolección de datos. Si la seguía, casi con certeza moriría. Sería despedazado por entidades de la disformidad o llevado a la locura por la exposición al caos puro del inmaterium. Mis componentes aumentados calcularon las probabilidades, evaluaron las opciones, presentaron conclusiones. Mis componentes orgánicos, los restos obstinados del humano que una vez fui, tomaron una decisión que no tenía nada que ver con la lógica. Encendí los motores a máxima potencia y me zambullí en la grieta que se cerraba. La transición fue instantánea y agonizante. En un momento estaba en el espacio real, al siguiente, en algún otro lugar. En un lugar que violaba todas las leyes de la física y la geometría. El casco de mi módulo gemía por cargas para las que nunca fue diseñado. Los sistemas comenzaron a fallar inmediatamente. Los campos de protección colapsaban. Los sensores devolvían datos sin sentido. Los cogitadores se caían, intentando procesar entradas imposibles. Sentía cómo el inmaterium presionaba mi mente. Sentía cómo las bestias en la oscuridad más allá de mi casco notaban mi presencia. Sentía cómo mi cordura comenzaba a deshilacharse por los bordes, a pesar de todas las fortificaciones aumentadas. La bionave me salvó, aunque, por supuesto, no tenía la intención de hacerlo. El mismo campo que la protegía de la depredación de la disformidad se extendía lo suficiente para abarcar mi módulo, creando una burbuja de relativa estabilidad en la que las leyes de la realidad conservaban cierta apariencia de funcionalidad. Viajaba en la estela de algo lo suficientemente enorme para empujar el caos, refugiándome en la sombra de una criatura que se movía a través del inmaterium con la misma facilidad que a través del espacio normal. Mis sistemas comenzaron a recuperarse lo suficiente para mantener operaciones básicas y continuar grabando, aunque los datos que recogía tenían cada vez menos sentido. El tiempo no tenía importancia en la disformidad. Podríamos haber viajado segundos o siglos. El viaje podría haber cubierto años luz o distancias imposibles que desafiaban la medición. Me quedan vagos recuerdos de observar el movimiento de la bionave a través de este caos aullante. Ver cómo se extendían y retraían apéndices, como probando la sustancia de la irrealidad. Sentir impulsos psíquicos que parecían navegar por instinto, o tal vez
siguiendo sentidos inaccesibles a la percepción humana. Recuerdo haber visto en la distancia figuras enormes que podrían haber sido demonios, o depredadores de la disformidad, o algo completamente diferente. Y recuerdo cómo la avionave los evitaba con movimientos que sugerían una larga práctica en tal modo de viaje. Luego irrumpimos. La realidad se restauró con una sacudida similar a un nacimiento. Los sistemas de mi módulo se estabilizaron. Los sensores volvieron al funcionamiento normal. Los cogitadores se reiniciaron y comenzaron a procesar la matriz de datos acumulada durante nuestra estancia en la disformidad. Ejecuté un diagnóstico inmediato y descubrí daños por toda la nave. Nada inmediatamente crítico, pero suficiente para requerir reparaciones pronto si quería mantener la capacidad operativa. Consulté el cronómetro y descubrí que, según su cuenta, habíamos estado en la disformidad 7 días. Si esto coincidía con el tiempo experimentado por la avionave o si tenía alguna relación con cuánto tiempo había pasado en el espacio real, no podía determinarlo. Salimos en un sistema desconocido, cuyas coordenadas no coincidían con nada en mis bases de datos de navegación. Mis sensores mostraron 6 planetas orbitando una estrella amarilla. Ninguno era obviamente habitado, pero varios poseían una composición atmosférica compatible con la vida humana. La avionave se orientó hacia el 4º planeta, aquel que devolvió lecturas espectroscópicas mostrando una rica biodiversidad, océanos y bosques, y complejos ecosistemas que nunca habían conocido el toque humano. Con una cansada inevitabilidad, me di cuenta de lo que sucedería a continuación. La avionave había superado años luz en días, cruzado distancias que a las naves imperiales les habrían llevado meses o años, y todo para encontrar otro terreno de alimentación. La cosecha comenzaría de nuevo. Pero primero la avionave hizo algo que no había observado antes. Se detuvo en órbita alta y comenzó un proceso que solo puedo describir como metamorfosis. Secciones del casco que parecían sólidas, de repente se volvieron fluidas, reorganizándose en nuevas configuraciones. Los órganos se movían dentro del cuerpo, cambiando de posición según esquemas que sugerían optimización para nuevos propósitos. Las naves progenie, que permanecían integradas con el cuerpo principal, comenzaron a aparecer, pero diferían de la generación anterior. Habían sido rediseñadas, modificadas basándose en las lecciones que la avionave había aprendido durante la invasión a Tigris Primus. Vi cómo se desarrollaban nuevos tipos de armas. Vi patrones de blindaje que parecían más gruesos y complejos. Observé órganos sensoriales que sugerían capacidades ampliadas. La avionave se adaptaba no mediante lentos cambios evolutivos a través de generaciones, sino mediante la modificación directa de su propia estructura y las estructuras de sus progenies. Se había enfrentado a resistencia en Tigris Primus, observado tácticas y armas imperiales, y ahora se rediseñaba a sí misma para contrarrestar lo que había aprendido. Las futuras invasiones se enfrentarían a un enemigo que ya se había adaptado a la doctrina imperial, que ya había desarrollado contramedidas a las estrategias defensivas estándar. Cada mundo atacado la haría mejor en el ataque al siguiente. Cada batalla perfeccionaría sus capacidades. No era solo un arma. Era un arma que se perfeccionaba a sí misma mediante el uso. Pasé semanas en este sistema, manteniendo una posición oculta y registrando la actividad de la avionave. Observé cómo desplegaban nuevas progenies en el planeta de abajo. Observé operaciones de cosecha que eran más eficientes que lo que había visto en Tigris Primus. Enjambres moviéndose por esquemas que minimizaban el esfuerzo inútil y maximizaban la velocidad de recolección de biomasa. Miré cómo la avionave se alimentaba y crecía, consumiendo la vida de un mundo entero para alimentar su infinita expansión. Documenté el nacimiento de nuevos tipos de progenie, catalogué sus capacidades, intenté predecir para qué podrían estar destinadas. Redactaba informes detallados que transmitía en dirección al espacio imperial a intervalos, esperando que al menos algunos de ellos alcanzaran receptores capaces de usar esta inteligencia. Mis suministros se agotaban.
Los sistemas de recirculación del módulo podían estirar los recursos solo hasta cierto límite, y ya llevaba meses operando más allá de la autonomía calculada de la nave. Me enfrenté a una elección: intentar regresar al espacio imperial usando el combustible limitado y los suministros restantes, o continuar la observación hasta que mis sistemas fallaran por completo. La decisión debería haber sido simple. Mi deber para con el Mechanicus exigía que preservara los datos recolectados, regresara a la civilización y entregara los informes personalmente. Pero la obsesión que me obligó a seguir a la avionave solo se había vuelto más fuerte. Necesitaba saber más. Necesitaba entender no solo qué hacía esta bestia, sino cómo lo hacía. ¿Qué principios gobernaban su existencia? ¿Qué propósito la impulsaba a través de la galaxia, devorando todo a su paso? Por eso tomé una decisión que me definiría hasta el final, cualquiera que fuera. Tracé un curso que llevaría mi módulo cerca de la avionave durante una de las operaciones de alimentación, lo suficientemente cerca para que pudiera ser arrastrado al interior, al igual que aquel dron muchos meses atrás. Si me capturaban y comían, al menos mi muerte serviría al propósito del conocimiento. Si de alguna manera sobrevivía y podía observar las funciones internas de la avionave directamente, la inteligencia que reuniría podría salvar mundos. Cualquier resultado parecía preferible a simplemente huir y adivinar qué secretos había perdido. Comencé el acercamiento cuando la avionave estaba distraída por una fase particularmente intensa de nacimiento de descendencia. Su atención estaba vuelta hacia adentro, mientras gestaba una nueva ola de organismos. Mantuve los motores al mínimo impulso, más a la deriva que volando, esperando ser confundido con basura o, tal vez, no ser notado en absoluto. Los sistemas de sigilo de mi módulo fallaban tras meses de operación continua, pero los persuadí para un último esfuerzo, enmascarando la firma tanto como permitían los componentes degradados. Me acercaba. Los kilómetros se convertían en cientos de metros. Mis sensores daban imágenes cada vez más detalladas del casco de la avionave. La superficie no era lisa como parecía desde lejos. De cerca veía que estaba cubierta de texturas, crestas, depresiones y poros, pareciéndose más a piel que a blindaje. Vi fluidos manando de algunas secciones, brillando a la luz de las estrellas con colores que hablaban de una química compleja. Vi movimiento bajo la superficie, sombras de órganos cambiando de posición, el pulso de la circulación visible a través de capas translúcidas. Miraba a algo vivo, y vivo hasta tal punto que mi naturaleza aumentada parecía muerta en comparación. Esta bestia era vida, concentrada, optimizada y convertida en arma. Cada célula dedicada al único propósito de consumo, conversión y reproducción. Un apéndice se desplegó del casco frente a mí, moviéndose con la gracia perezosa de un depredador que ha notado a su presa. Me habían visto. El apéndice se extendió hacia mi módulo, dividiéndose a medida que se acercaba en tentáculos más pequeños que se abrieron para rodear mi nave. No intenté huir. En su lugar, apagué los motores y me dejé llevar, pasivamente, sin hacer movimientos que pudieran ser interpretados como agresivos. Los tentáculos entraron en contacto con mi casco, envolviéndolo con sorprendente suavidad, y comenzaron a arrastrarme hacia un orificio que se abría en la superficie de la avionave. Lo último que registraron mis sentidos externos antes de entrar fue la inmensidad de la avionave desde esta perspectiva. La sensación de ser tragado por algo tan grande que uno podría pasar una vida explorándolo y nunca verlo entero. Luego estuve dentro, arrastrado a través de un esfínter de tejido muscular que se contrajo alrededor de mi módulo y lo succionó más profundo en el cuerpo de la avionave. El interior era oscuridad, rota por bioluminiscencia, parches de tejido brillando en azul, verde y púrpura, dando suficiente luz para ver,
pero creando sombras que parecían moverse con vida propia. El pasaje por el que viajaba estaba recubierto de lo que puedo describir solo como cilios, innumerables apéndices parecidos a pelos, que se ondulaban en patrones, sugiriendo que probaban o sentían mi paso. Mi módulo era llevado hacia adelante por contracciones peristálticas, empujado más profundo en la avionave por movimientos musculares aterradoramente similares a tragar. Activé los sensores internos, registrando todo, midiendo temperatura, presión y composición química de la atmósfera que ahora me rodeaba. El aire era respirable, sorprendentemente rico en oxígeno, con un contenido elevado de dióxido de carbono, pero no tóxico, y se mantenía a una temperatura cómoda para humanos básicos. Comprendí que el entorno interno de la avionave estaba creado para mantener la vida. No la vida humana específicamente, sino la vida en general, creando condiciones donde los organismos capturados pudieran ser preservados sin necesidad de contención especializada. Las paredes a mi alrededor brillaban por la humedad, secreciones que, según mostró mi análisis, contenían nutrientes y microelementos. No era simplemente un pasaje, sino un tubo de alimentación destinado a transportar materiales mientras iniciaba simultáneamente el proceso de digestión. El viaje a las profundidades duró quizás 30 minutos, tiempo medido por mi cronómetro, ya que mi sentido normal de la duración se había vuelto poco fiable. Finalmente, fui depositado en una cámara, empujado a través de otro esfínter hacia un espacio lo suficientemente enorme para que las luces de mi módulo no alcanzaran las paredes lejanas. Activé los reflectores externos, iluminando la cámara con una luz blanca y dura que reveló una catedral de carne. Las paredes se curvaban hacia arriba en la oscuridad, sostenidas por estructuras que recordaban costillas, o tal vez contrafuertes. Arquitectura biológica que servía a propósitos estructurales, mientras cumplía funciones que solo podía adivinar. El suelo estaba cubierto por una capa de líquido, quizás de 1 metro de profundidad, viscoso y cálido, que mis sensores identificaron como predominantemente agua, mezclada con compuestos orgánicos disueltos. No estaba solo en esta cámara. Mis luces captaron otros objetos, masas flotando en el líquido o yaciendo en el suelo, cosas que habían sido consumidas por la avionave y transportadas aquí para su procesamiento. Vi trozos de roca y metal, fragmentos de edificios destruidos, o tal vez naves, ya comenzando a mostrar signos de disolución, mientras los jugos digestivos de la avionave los corroían. Vi más material orgánico, montones de biomasa que podrían haber sido vegetación o tejidos animales, imposibles de identificar en su estado actual de descomposición. Vi lo que podrían haber sido cuerpos, humanos o xenos, reducidos a masas de carne, lentamente absorbidos por el líquido. Me puse el traje espacial, una armadura ecológica que elevaba mi módulo para casos que requirieran actividad exterior. El traje era viejo. Sus sistemas mostraban el desgaste de décadas de uso, pero se selló correctamente y proporcionó protección contra la atmósfera de la cámara y los fluidos que cubrían el suelo. Abrí la escotilla del módulo y salí, hundiéndome inmediatamente hasta las rodillas en la sustancia viscosa y cálida. La sensación era inquietante más allá del malestar físico. El conocimiento de que vadeaba a través de lo que era esencialmente el ácido estomacal de la avionave, que los mismos fluidos que disolvían lentamente la basura a mi alrededor eran retenidos de mi carne solo por una capa de armadura envejecida. Comencé a investigar, moviéndome con cuidado a través de la cámara. Las luces de mi traje cortaban la penumbra bioluminiscente. Las paredes no eran lisas, sino cubiertas de características, orificios que podrían ser vías digestivas secundarias, nódulos pulsando con luz interior, estructuras aterradoramente similares a ojos, aunque no mostraban signos de seguir mis movimientos. Me acerqué a una pared y la toqué, sintiendo el calor a través del guante,
sintiendo el pulso sutil de la circulación bajo la superficie. Tomé muestras, usando las pequeñas herramientas de corte del traje para extraer trozos de tejido para análisis posterior. La avionave no reaccionó, no notó o no dio importancia a este daño insignificante. Encontré pasajes que conducían fuera de la cámara, aberturas en las paredes que sugerían que el interior de la avionave era una red. Las cámaras se conectaban por corredores de maneras que podrían reflejar la anatomía interna de un animal o seguir principios organizativos completamente extraños. Elegí un pasaje al azar y entré, dejando el módulo atrás con sus sistemas automatizados configurados para continuar grabando. El pasaje era más estrecho que la cámara principal, apenas suficiente para que pudiera caminar erguido, sus paredes tan cercanas que podía tocar ambos lados simultáneamente. Estaban tibias, casi calientes, y se movían con contracciones rítmicas que me empujaban hacia adelante, quisiera o no. Viajé más profundo en la avionave, moviéndome a través de un laberinto de pasajes y cámaras, cada una diferente de la anterior. Encontré cámaras que parecían almacenes, llenas de masas organizadas de material biológico suspendido en fluidos conservantes. Encontré cámaras que parecían talleres, donde podía ver cómo se ensamblaban organismos pieza por pieza a partir de elementos componentes. Nuevas progenies construidas a través de procesos que combinaban la gestación con algo más cercano a la manufactura. Encontré cámaras llenas de humanos capturados. Cientos de ellos, suspendidos en sacos llenos de líquido, exactamente como había observado a través de las secciones translúcidas del casco. Sus cuerpos estaban atravesados por tubos de alimentación, pero mostraban signos de vida. Sus pechos subían y bajaban en una respiración lenta. La visión de estos humanos conservados me afectó de una manera que mi naturaleza aumentada normalmente reprimía. No estaban muertos, pero tampoco estaban verdaderamente vivos, existiendo en algún estado intermedio que servía a propósitos que yo no podía comprender. ¿Por qué almacenarlos? ¿Qué uso encontraba la avionave para humanos vivos más allá de su valor como biomasa? Me acerqué a un saco, mirando a través de la membrana translúcida el rostro de la persona dentro. Una mujer, joven, expresión pacífica, como si simplemente durmiera. Revisé los instrumentos y confirmé que estaba viva. Su corazón latía lentamente, el cerebro mostraba actividad mínima, tal vez bajo sedantes o simplemente mantenida en hibernación por los sistemas de la avionave. Comencé a realizar observaciones más detalladas, documentando todo lo que veía. Construyendo un mapa mental de la organización interna de la avionave, descubrí una estructura mucho más compleja de lo que podía imaginar. La avionave no era simplemente una embarcación o incluso un organismo único. Era un ecosistema en sí misma, una biosfera móvil conteniendo miles o tal vez millones de organismos constituyentes trabajando en concordia. Encontré lo que parecían componentes de un sistema inmunológico, organismos móviles patrullando los pasajes y consumiendo materia extraña, atacando todo lo que no pertenecía aquí. Encontré lo que parecía tejido neuronal, extendido por las paredes y el techo, creando redes que pulsaban con actividad eléctrica, transmitiendo señales entre secciones distantes de la avionave. Encontré órganos especializados cuyo propósito solo podía adivinar, enormes vejigas que podrían almacenar energía o servir de lastre, estructuras cristalinas generando cargas eléctricas, cámaras llenas de gases bajo una presión monstruosa. El tiempo perdió sentido. Vagabundeé durante horas o tal vez días. Los sistemas de mi traje proporcionaban recirculación de aire y agua. Mi fisiología aumentada requería una nutrición mínima para continuar funcionando. Dormía en periodos cortos cuando el agotamiento me vencía, encontrando rincones donde las paredes del pasaje daban cierto refugio, siempre despertando con la certeza de haber sido devorado mientras descansaba. Pero la avionave no atacaba. Parecía tolerar mi presencia
de la misma manera que el cuerpo humano tolera la flora intestinal, sin extraer beneficio de mí, pero sin estar lo suficientemente preocupada como para organizar una respuesta. Al final alcancé lo que solo puedo describir como el cerebro de la bionave. Una cámara profunda en el núcleo, quizás a 5 kilómetros de mi punto de entrada si los cálculos de navegación eran correctos. La cámara era enorme, sus paredes completamente cubiertas de tejido neuronal pulsando con patrones de luz. La actividad eléctrica era visible mientras se propagaba por la red. En el centro del suelo dominaba una estructura que desafiaba una descripción fácil. Una masa de tejido cerebral del tamaño de un edificio, pliegues y circunvoluciones visibles en la superficie, todo ello suspendido en líquido y atravesado por innumerables haces nerviosos que lo conectaban con las paredes circundantes. Este era el centro de control de la bionave, el trono de esa inteligencia que dirigía sus acciones. Me acerqué tanto como me atreví. Mis sentidos registraban los campos electromagnéticos emanando de la estructura del cerebro, intentando decodificar los patrones de actividad. Lo que encontré fue simultáneamente más y menos de lo que esperaba. El cerebro no pensaba como yo lo entendía. No había pensamientos discretos, árboles de decisiones, ninguna evidencia de ese tipo de conciencia que experimentaba yo o incluso los humanos básicos. En cambio, había patrones, ciclos de actividad infinitamente repetitivos que fluían a través del tejido en ondas, desencadenando reacciones por todo el cuerpo de la bionave. Se parecía más a un programa que a una mente, un conjunto de instrucciones codificadas rígidamente en la biología y ejecutadas con precisión ideal. El objetivo detrás de estas instrucciones se volvió claro cuando analicé los patrones. Cada impulso, cada ciclo de actividad servía a un único propósito: consumir, convertir, multiplicar. La bionave no elegía atacar mundos, no decidía recolectar biomasa. Simplemente seguía imperativos codificados en su propia estructura, imperativos que la impulsaban a buscar vida y transformarla en más cantidad de sí misma. No era malvada ni cruel, no era nada en absoluto. Era una máquina de carne actuando según una programación tan fundamental que existía a nivel celular y continuaría actuando hasta que consumiera todo o fuera destruida. Sentí como algo se quebraba dentro de mí ante esta realización. Había pasado meses persiguiendo a esta bestia, arriesgado todo para entenderla, impulsado por la fe de que el entendimiento de alguna manera daría respuestas. Pero no había respuestas. La bionave existía porque fue creada para existir. ¿Por qué o por quién? No podía determinarlo. Y continuaría existiendo hasta que se quedara sin combustible. La humanidad era simplemente comida. El imperio, simplemente un obstáculo. Nuestra lucha, muertes y resistencia desesperada, solo fricción en el funcionamiento de un sistema diseñado sin ninguna consideración por nuestra existencia. Comencé el camino de regreso al módulo, desandando mi ruta a través del laberinto de pasajes, moviéndome a través de cámaras que había documentado y grabado. Los sistemas del traje fallaban, los recirculadores de aire se obstruyeron con la atmósfera de la bionave, las celdas de energía se agotaban, los sellos estructurales comenzaban a agrietarse por la exposición a los fluidos digestivos. Caminaba hacia adelante porque no quedaba nada más que hacer, porque rendirse significaba morir aquí, en la oscuridad, y nadie sabría nunca lo que yo había aprendido. Pensaba en las personas en los sacos de preservación. Me preguntaba si serían consumidos finalmente o si la bionave los conservaría eternamente. Trofeos vivos de mundos que había devorado. Encontré mi módulo intacto, flotando en la cámara donde lo había dejado. Los sistemas continuaban la grabación automática según el programa. Subí a bordo, sellé la escotilla e inmediatamente comencé a trazar una ruta de escape. Mi análisis sugería que las aperturas de alimentación de la bionave podrían permitir la salida igual que la entrada,
que podría potencialmente posicionar el módulo para ser expulsado durante el siguiente ciclo digestivo. Era un plan desesperado con baja probabilidad de éxito, pero quedarse dentro significaba una muerte segura tan pronto como el traje y el módulo fallaran definitivamente. Esperé 16 horas hasta el siguiente ciclo. Cuando llegó, el líquido en la cámara comenzó a disminuir, succionado a través de pasajes en el suelo. Mi módulo fue atrapado por la corriente y arrastrado, forzado a través de pasajes que se estrechaban y comprimían el casco, amenazando con aplastarlo por completo. Encendía los motores al mínimo impulso, intentando mantener la orientación, intentando evitar la colisión con las paredes que se cerraban a mi alrededor. Los movimientos peristálticos de la avionave se aceleraron, empujándome hacia la salida, y repentinamente fui expulsado al espacio, vomitado a través de una apertura de alimentación que se selló inmediatamente detrás de mí. Aparecí en órbita alrededor del planeta que la avionave estaba cosechando. Mi cronómetro mostró que había estado dentro 3 días estándar. La avionave flotaba sobre mí, continuando su trabajo, aparentemente sin preocuparse por mi escape. Orienté el módulo hacia el borde del sistema y comencé la aceleración, quemando los restos de combustible en un intento desesperado por alcanzar una distancia segura antes de que mis sistemas fallaran por completo. Detrás de mí, la avionave continuaba alimentándose. Sus naves progenie iban y venían entre la superficie y la órbita. Su cuerpo crecía con cada hora. Transmití mi último informe usando las últimas migajas de energía en el conjunto de comunicaciones. Incluí todo. Observaciones detalladas de la estructura externa e interna de la avionave, análisis de sus capacidades y vulnerabilidades, evaluaciones tácticas de sus armas y defensas, pronósticos estratégicos de sus probables modelos de comportamiento. Describí las cámaras llenas de humanos preservados, el cerebro funcionando por puro instinto, las adaptaciones que realizaba basándose en la resistencia encontrada. Advertí que esta no es la única avionave de este tipo, que la galaxia probablemente contiene cientos o miles de ellas, todas siguiendo los mismos imperativos, todas consumiendo, convirtiendo y multiplicándose en un ciclo infinito que no se detendrá hasta que no quede nada. No sé si esta transmisión llegó a alguien. El reactor de mi módulo falló momentos después de que terminé la transmisión. Todos los sistemas se apagaron cuando las reservas de energía se agotaron por completo. Quedé a la deriva, muerto en el espacio, solo en la oscuridad, observando la lejana avionave a través de las simples lentes ópticas del traje espacial. Tengo aire para, tal vez, 12 horas más. Después de eso me asfixiaré, una víctima más de la bestia que pasé meses intentando comprender. Pero no entendí nada. Observé, grabé y analicé. Penetré en el núcleo mismo de la esencia de la avionave y salí solo con el conocimiento de que entender no significa nada. La avionave continuará existiendo independientemente de si alguien la ha comprendido o no. Devorará a Tigris Primus y al mundo sin nombre e innumerables otros. Crecerá, se reproducirá y se expandirá. Ejecutará su programa con eficiencia ideal hasta que en la galaxia se agote la biomasa para alimentarla. Y nada de lo que aprendí cambiará esto. Pienso en las personas que vi en esos sacos de preservación. Me pregunto si sueñan en su sueño químico, si saben en qué se han convertido. Pienso en los miles de millones consumidos en Tigris Primus, sus cuerpos reducidos a papilla nutritiva y bombeados a las cámaras digestivas de la avionave. Pienso en los futuros mundos que caerán ante esta bestia, en las crecientes adaptaciones que la harán cada vez más eficiente en la cosecha de vida. Pienso en la aterradora simplicidad de su propósito, la pureza de una existencia dedicada enteramente al consumo y la reproducción. La avionave no es malvada, porque no puede ser malvada. Es un proceso encarnado en carne, un algoritmo ejecutándose en un sustrato biológico. Y juzgarla sería lo mismo que juzgar a una tormenta por la destrucción que causa.
Simplemente es, y continuará siendo hasta que algo la detenga, o hasta que no quede nada para consumir. Mi aire se vuelve escaso. El frío penetra a través de mi traje en fallo. A lo lejos, la avionave pulsa con bioluminiscencia, una estrella móvil de tejido vivo, hermosa en su aterradora eficiencia. Me queda, tal vez, 1 hora. La gastaré redactando este último testimonio, grabándolo en mi memoria aumentada con la esperanza de que algún día mi cuerpo pueda ser encontrado y estos datos extraídos. Que esto sirva de advertencia. Que esto informe las estrategias de aquellos que lucharán contra estas bestias en las batallas venideras. Que esto al menos signifique que mi muerte compró conocimiento, incluso si ese conocimiento no puede prevenir lo que se acerca. La avionave existe, se alimenta, crece, se reproduce, se adapta, se expande. Es la vida, llevada a la perfección de la muerte.